El viento del desierto no perdona, pero tampoco pregunta. Azota, envuelve, silencia. Y fue entre esas dunas infinitas, sin sombra ni piedad, donde apareció una figura humana, apenas distinguible entre la arena y el sudor. Sus pies, cubiertos de polvo seco, se hundían con cada paso. Sus labios agrietados murmuraban palabras sin sonido. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Solo se sabía que caminaba, o quizá huía. Su vestido, una pieza de algodón deshilachado que alguna vez fue blanco, ahora era solo un trapo adherido a su piel. Los ojos, quemados por el sol, no buscaban dirección, buscaban perdón, descanso, o quizás desaparecer. La mujer no tenía recuerdos ordenados, solo imágenes rotas, un grito en la noche, una puerta cerrándose, un caballo alejándose. Su alma estaba desgastada por las decisiones de otros. El desierto, cruel y sagrado, era su única compañía. Cada paso era una oración sin fe. Cada caída, un acto de resistencia silenciosa. Y sin embargo, seguía, porque algo dentro de ella, una chispa que aún no entendía, no le permitía rendirse. No había oído, en su niñez, sobre la fuerza que puede tener una mujer cuando ha perdido todo, excepto la dignidad. En algún momento, sin saber cuánto tiempo había pasado, su cuerpo dejó de responder. Cayó de lado, sobre una duna caliente como brasas. El cielo ardía en tonos dorados. A lo lejos, la línea del horizonte temblaba como un espejismo, como una promesa que no se atrevía a formular. Sus párpados pesaban, pero no eran más pesados que la historia que cargaba. Aún desvaneciéndose, su mano se cerró sobre un puñado de arena. Tal vez, sin saberlo, estaba diciendo que todavía no era su final, que aún no era hora de ceder su historia a la muerte. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, una caravana avanzaba con ritmo constante. No era cualquier caravana. Era la del linaje de Al-Zahir, una tribu antigua que cruzaba el desierto una vez al año para honrar la memoria de sus ancestros. Al frente, el sheik montaba un caballo negro de sangre árabe. Su túnica blanca ondeaba al viento como un estandarte de calma entre la hostilidad del paisaje. Tenía fama de sabio y severo, pero había algo en sus ojos, un cansancio que no era físico, que lo hacía distinto de los hombres que mandan solo por mandar. Y fue uno de sus vigías quien primero la vio, un bulto inmóvil en la arena, demasiado humano para ser piedra. Cuando avisaron al sheik, éste no dudó. Ordenó detener la caravana, desmontó y se acercó él mismo. No por deber, sino por algo más hondo. Algo que no tenía nombre pero que los sabios llamaban compasión ancestral. La mujer no reaccionó. Su pecho se movía apenas. Pero el sheik, al verla tan pequeña frente al vasto desierto, sintió un estremecimiento que no venía del sol ni del viento. Era como si la historia le estuviera entregando una clave. La envolvieron con una manta ligera y la subieron a una camilla de viaje. Nadie preguntó quién era. En la cultura del desierto, cuando alguien aparece entre las arenas, se le da agua antes de historia, sombra antes de nombre. La llevaron a una tienda de lino azul, una de las más protegidas, donde el silencio era ley. Alguien le humedeció los labios. Otro encendió incienso de mirra para calmar su respiración. Esa noche, mientras el campamento dormía, el sheik permaneció despierto junto a la entrada de la tienda. No dijo nada, no hizo promesas. Solo miraba el fuego y pensaba, a veces, lo que se pierde en el desierto es lo que más vale encontrar. La tienda donde la acostaron no tenía ventanas, pero respiraba luz. El lino azul que la cubría ondeaba con la brisa, como si supiera de memorias más antiguas que las palabras. La mujer, aún sin nombre, yacía inmóvil sobre un lecho de tapetes tejidos a mano. El aire olía a higos secos, a aceite de almendra y a ceniza limpia. Afuera, los pasos eran suaves, medidos, como si el desierto enseñara a caminar sin perturbar.
Nadie la miraba con lástima, solo con un respeto sereno, como quien reconoce en el otro una batalla invisible. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Despertó poco antes del amanecer. No con sobresalto, sino con una lentitud que parecía venir de otro mundo. Abrió los ojos, pero no habló. La tela azul sobre su cabeza le recordó o le inventó una infancia. Estaba desorientada, pero no asustada. Lo primero que vio fue una jarra de barro con agua clara y un cuenco con dátiles oscuros. Comió despacio, con manos temblorosas. El agua sabía a verdad. Los dátiles, a tregua. Había olvidado lo que era masticar sin miedo. Y en ese acto tan simple, comer sin esconderse, empezó a reconectar con algo que no sabía que seguía vivo dentro de sí. No sabía si era prisionera, huésped o aparición. Nadie le exigía respuestas, ni le hablaba con palabras ruidosas. Solo una anciana se acercó en algún momento y le cambió los vendajes de los pies. Tenía manos firmes, acostumbradas a curar sin preguntar. Antes de irse, le dejó sobre la manta un velo ligero, del mismo azul que cubría la tienda. No era un símbolo de sumisión. Era un gesto, una invitación a reaparecer no como era antes, más como quisiera ser a partir de ese momento. A lo lejos, se oía el sonido de un laúd afinado con dedos pacientes. El ritmo de la vida no se había detenido por ella, pero tampoco la había ignorado. Desde una rendija, la mujer alcanzó a ver la figura del sheik, sentado bajo una palmera, leyendo. No tenía armas visibles, ni escoltas cercanos. Solo un bastón tallado en madera de sándalo, y una presencia que no imponía, sostenía. Ella lo observó sin miedo. Él no alzó la vista, pero algo en la quietud compartida entre ambos tejió un lazo que no necesitaba explicación. Durante los días siguientes, no cruzaron palabra. El sheik no irrumpía en su espacio, pero tampoco desaparecía. Estaba, como el sol al amanecer, como la sombra al mediodía, como el viento que no se ve, pero refresca, y ella, sin saber por qué, comenzó a caminar dentro del campamento. Primero con torpeza, luego con pausa, finalmente, con curiosidad. El desierto seguía ahí, vasto y cruel. Pero dentro de esa tribu silenciosa, ella descubría rincones que le hablaban de otra forma de existir. Una forma donde el miedo no era ley, y la culpa no era alimento. La primera noche que se atrevió a salir sola, lo hizo con el velo azul cubriéndole la cabeza, no porque se lo exigieran, sino porque, por primera vez en años, se sintió parte de algo sin dejar de ser ella. Se sentó junto al fuego de las mujeres tejedoras. No pidió nada. Solo escuchó. Las risas eran suaves. Las historias, redondas como los granos de incienso que chisporroteaban entre las brasas. Y aunque nadie le preguntó su nombre, supo que había sido aceptada. En medio del campamento, ligeramente apartado del bullicio de los comerciantes y del murmullo de las plegarias vespertinas, había un círculo de tiendas de color arena, reservadas para quienes no tenían aún una historia clara que contar. No eran refugios de exilio, sino espacios de transición. Allí se alojaban los viajeros que llegaban rotos, los ancianos sin familia, las mujeres que huían de destinos sellados por otros. Eran conocidas como las tiendas de los que no preguntan, porque ahí el silencio no era desinterés, era respeto. La mujer, que ya se movía con más firmeza, aunque aún sin nombre, había sido acomodada en una de esas tiendas. Nadie le asignó un deber, nadie le trazó un camino. Cada día, un niño pasaba y dejaba una cesta con frutas secas, pan plano y agua fresca. A veces, una flor silvestre, otras, una piedra pulida. Regalos sin voz que decían, estás viva, y eso es suficiente por ahora. Entre esas telas que se movían con el viento, ella comenzó a recordar no su historia, sino su existencia. No como cronología, sino como sensación. A veces pasaban horas sin que nadie hablara, y sin embargo, no se sentía sola.
el murmullo del viento entre las lonas, el sonido del metal al chocar entre sí en el mercado cercano, las pisadas de camellos en la arena, todo eso formaba una música antigua que le enseñaba a confiar de nuevo. Aprendió a escuchar con el cuerpo, a agradecer con la mirada, a existir sin pedir perdón. Nadie preguntaba quién había sido. Solo importaba quién estaba siendo ahora. Un mediodía, mientras tejía con hilos prestados una pequeña bolsa de algodón, una sombra se proyectó sobre su labor. Alzó la vista y lo vio a él, el sheik. Esta vez no desde lejos, sino a un paso de su tela. No traía guardias ni pergaminos. Solo una rama de olivo en la mano, símbolo de protección en su cultura. No dijo su nombre, porque tal vez ni lo sabía. Solo extendió la rama y pronunció con voz baja: «Puedes quedarte mientras quieras. Y si decides irte, que sea por elección, no por miedo». Luego, sin esperar respuesta, se fue. Ella no lloró, tampoco sonrió. Solo cerró los ojos y sostuvo la rama entre los dedos como quien sostiene un trozo de cielo. Esa noche, al volver al interior de la tienda, colocó la rama en lo alto de la entrada, como los habitantes de la tribu solían hacer cuando reconocían que ese espacio, aunque temporal, era su refugio. Ese gesto no era público, pero al día siguiente, las mujeres que pasaban por ahí la saludaban con una leve inclinación de cabeza. Había dejado de ser una aparición. Se estaba volviendo parte del respiro colectivo de aquella tierra. Y así, bajo la sombra de lonas gastadas, en un rincón donde nadie preguntaba, ella comenzaba a tejer algo que no era un regreso, sino un nuevo comienzo. El sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente cuando ella lo vio por segunda vez de cerca, sin velo que la protegiera ni sombra que la cubriera. El sheik caminaba entre los suyos con la calma de quien no necesita imponerse para ser obedecido. No llevaba oro ni armadura, pero cada paso suyo hacía que el aire pareciera acomodarse. Vestía túnica clara, sin adornos, y un manto ligero que le caía sobre los hombros como una segunda piel. Su mirada no era dura ni blanda, era limpia. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, no hubo juicio. Tampoco hubo lástima. Solo un reconocimiento silencioso, como si ambos recordaran otra vida, bajo otra luz, en otro tiempo. Desde entonces, empezaron a coincidir. No por voluntad, sino por destino. A veces, ella recogía dátiles cerca de su tienda, y él pasaba a caballo, con paso lento. Otras, él regresaba de reuniones y la veía sentada junto al fuego común, cosiendo bolsas de viaje con las mujeres de la tribu. Nunca la interrumpía, solo inclinaba la cabeza en señal de saludo y seguía su camino. Pero había algo en sus ojos que dejaba huella, no porque la deseara, sino porque la veía, y ser vista, después de tanto tiempo siendo invisible, era casi más íntimo que una caricia. Ella comenzó a notar sus gestos sin querer. Cómo sujetaba su bastón con firmeza pero sin dureza. Cómo ayudaba a un anciano a levantarse sin hacer alarde. Cómo se detenía a escuchar a los niños con una atención que ya casi no se encuentra. No era un hombre perfecto. Nadie lo es. Pero había en él una decencia serena, una autoridad que no nacía del grito sino del corazón. No sabía su nombre completo ni su historia. Pero entendía, sin que nadie se lo dijera, que era alguien que había perdido cosas importantes, y por eso conocía el valor de lo que permanece. Una mañana de viento fresco, ella salió de su tienda con un pequeño cuenco de barro entre las manos. Era infusión de pétalos de rosa, una receta antigua que había aprendido observando a las cocineras. Caminó hasta la piedra donde él solía sentarse y lo dejó ahí, sin decir una palabra. En el desierto, los gestos hablan primero. Él encontró la bebida unos minutos después. No sonrió. No llamó a nadie. Solo se sentó, bebió despacio, y miró al cielo como quien da gracias sin decirlo en voz alta. Esa noche, la fogata se encendió más temprano. El aire olía a azafrán y a pan recién horneado.
Los niños corrían con pequeñas linternas hechas de cera teñida. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, soltó una risa breve, contenida, pero verdadera. No fue para nadie más. Fue para sí misma. Porque había comprendido algo profundo. En ese lugar donde nadie le exigía su historia, había alguien que la miraba sin pedir nada. Y aún así, lo ofrecía todo. El día en que cruzó por primera vez el umbral del oasis, el viento soplaba con dulzura. No traía arena ni advertencias, solo una brisa ligera que acariciaba los rostros como si hablara con ternura antigua. El sheik no la había invitado. Tampoco ella pidió permiso. Fue una de las mujeres mayores quien, una mañana, le tendió una cesta de mimbre con dátiles frescos y le dijo: «Hoy iremos al borde del agua. Tú también debes conocerlo». No era una orden. Era una invitación, una mano tendida desde la confianza. Y ella, por primera vez desde que pisó ese campamento, dijo que sí. El camino al oasis no era largo, pero exigía silencio. Se atravesaban formaciones de roca suave, cactus floridos y palmas delgadas que bailaban bajo el sol. Al llegar, el paisaje se abrió como un secreto que llevaba años esperando ser revelado. El agua brillaba entre piedras rojas, custodiada por árboles de raíz profunda. Las mujeres se quitaron los velos, no por rebeldía, sino por intimidad. Allí, el desierto no observaba, protegía. Se sentaron en círculo y compartieron pan con aceite, semillas tostadas y una infusión de hierbas que olía a albahaca y memorias. Ella no hablaba mucho, pero sus ojos absorbían todo. Escuchaba las historias que se entretejían con risas suaves, con canciones a medio recordar. Una joven contaba cómo había llegado a la tribu escapando de un casamiento forzado. Otra hablaba de su hija nacida entre dunas. Cada voz era una hebra que tejía el tapiz de un linaje no escrito. Y mientras las demás hablaban, ella sumergió los pies en el agua clara. No estaba helada, ni tibia, era exacta, como si hubiera sido guardada para ese momento. Cerró los ojos y dejó que la corriente la rodeara. No pidió nada, no deseó nada. Solo estuvo ahí, presente, entera, sin pasado. Cuando regresaron al campamento, el sheik las esperaba desde lejos, de pie junto a una acacia. No dijo nada, pero cuando la vio, fijó los ojos en ella con la calma de quien reconoce que algo ha cambiado. Esa noche, al encenderse las lámparas de aceite, ella no volvió a su tienda azul. Caminó hacia la cocina común, recogió un puñado de lentejas y se sentó junto a las demás a removerlas en silencio. Ya no era una visitante, era parte del ritmo, parte del fuego, parte del oasis que no nace del agua, sino del alma. El cambio no llegó con estruendo, no hubo tambores ni palabras solemnes. Llegó como llegan los amaneceres en el desierto, despacio, sin pedir permiso. Una mañana, al abrir los ojos, ella encontró sobre su tapete una túnica de lino crudo cuidadosamente doblada. No era nueva, tampoco ostentosa, pero estaba limpia, suave, con bordes bordados a mano. A su lado, un pequeño frasco de aceite perfumado y una nota escrita con caligrafía firme: no para cubrirte, para que recuerdes que tu cuerpo también merece ser honrado. Nadie se adjudicó el gesto. En esa tribu, los regalos no venían con nombres, se entregaban como ofrendas silenciosas, como parte de una red invisible donde cada uno cuidaba del otro sin alardes. Ella se vistió sin prisa. Por primera vez, la tela no era una armadura ni una señal de obediencia. No ocultaba su rostro por vergüenza, sino por honra. No cubría su cuerpo por miedo, sino por decisión. Al mirarse en el cuenco de agua junto a su tienda, no reconoció a la mujer que había llegado, medio muerta, días atrás. Tampoco sabía del todo quién era ahora. Pero había certeza de que esa nueva versión no pedía disculpas por respirar. Las mujeres del campamento la invitaron a unirse a la gran tienda de costura, donde preparaban túnicas para las niñas que cumplirían su primer rito de paso.
Era una labor que se hacía en silencio, con manos que hablaban entre puntada y puntada. No era un trabajo menor. Las vestimentas ceremoniales no se compraban ni se heredaban. Se tejían con intención, palabra y paciencia. Al entregarle una aguja de plata, una de las ancianas le dijo con tono suave: «Aquí no se te mide por lo que sabes, sino por lo que estás dispuesta a aprender». Y ella, por primera vez, no sintió que debía defenderse. Mientras sus dedos retomaban habilidades dormidas, algo dentro de ella también se ordenaba. Recordaba los días en que había cosido por obligación, por servidumbre. Ahora, cada puntada era una afirmación de existencia. Los hilos no la ataban, la liberaban. Las túnicas que cosía no eran símbolos de opresión, sino de transición. Porque allí, en medio del desierto, una prenda no era un uniforme, era un símbolo de que el cuerpo también podía habitarse con dignidad. Esa noche, cuando el sheik pasó junto a la tienda, la vio inclinada sobre su labor, con una cinta roja entre los dedos. No la interrumpió, pero caminó más lento. Y en el instante exacto en que ella levantó la vista, él bajó la suya. Fue un gesto breve, ínfimo, pero suficiente. En ese cruce de miradas había algo más que cortesía. Había reconocimiento, y quizás una promesa muda de que cada quien, a su ritmo, iba tejiendo su lugar en el mundo. Había noches en que el desierto callaba más de lo habitual. No era ausencia de ruido, era un tipo de pausa sagrada que envolvía todo. El fuego, las telas, las respiraciones. En una de esas noches, mientras las estrellas colgaban como promesas no dichas, ella se sentó sola al borde del campamento. No necesitaba compañía. Había aprendido que hay momentos en que una mujer debe estar con su silencio, no para soportarlo, sino para escucharlo. La arena estaba fría bajo sus pies, y el aire olía a madera y nostalgia. Respiró hondo, como si ese aire pudiera limpiar los restos de un dolor que, aunque no se nombrara, aún dolía. Desde donde estaba, podía ver la tienda del sheik, no por vigilancia, sino por curiosidad. Las luces en su interior parpadeaban suavemente, como si adentro no se dieran órdenes, sino pensamientos. A veces, lo veía salir con un libro en la mano. Otras, simplemente sentado en el umbral, observando la luna. No parecía el líder de una tribu. Parecía un hombre con el peso de muchas decisiones, y muy pocas certezas. Y eso, en vez de hacerlo menos, lo volvía más real, más humano. Esa noche no hubo palabras entre ellos, pero sí miradas. A la distancia, él levantó ligeramente una taza de té como saludo. Ella respondió con una inclinación leve de cabeza. Ninguno sonrió. Ninguno desvió la vista demasiado pronto, porque entendieron que había algo entre ambos que no necesitaba ser nombrado para ser sentido. A veces, el silencio entre dos personas dice más que 1000 frases, y ese fue uno de esos momentos, de esos que se guardan como joyas en la parte más íntima de la memoria. Al día siguiente, al regresar de su tarea en la tienda de costura, encontró frente a su entrada una pequeña tabla de madera tallada. No tenía inscripciones, solo un grabado simple, una flor abierta bajo la lluvia. No preguntó quién la había dejado, no lo necesitaba. En esa tribu, los gestos hablaban más que las voces. Y ese gesto en particular le recordó algo que había olvidado. Incluso aquello que fue roto puede volver a florecer si encuentra la lluvia adecuada. Esa noche, antes de dormir, colocó la tabla junto a su lecho. Luego cerró los ojos, no con miedo ni con alerta, sino con gratitud, porque había descubierto que, a veces, no se necesita decir nada para que alguien entienda todo. Y eso, en un mundo de gritos, era su forma de empezar a sanar. El desierto tiene una forma curiosa de devolver lo que uno intenta olvidar. A veces lo hace con una tormenta de arena que te obliga a cerrar los ojos. Otras, con una visita inesperada que irrumpe en medio de la calma, trayendo consigo no solo polvo,
sino historia. Esa mañana, el campamento amaneció distinto. El viento soplaba desde el norte y traía consigo murmullos de llegada. Los vigías habían anunciado que una caravana foránea se acercaba. No era inusual. Las tribus vecinas a veces comerciaban entre sí. Pero algo en la atmósfera se tensó. Un susurro sutil se deslizó entre las tiendas. Vienen del otro lado del río. Traen armas escondidas y ojos afilados. Ella no entendía al principio por qué su cuerpo reaccionó antes que su mente. Pero al ver bajar de uno de los camellos a un hombre alto, de vestimenta oscura y voz cortante, lo supo. No necesitó oír su nombre. Su sombra bastó para que la memoria despertara. Aquel hombre no venía por comercio ni por respeto. Venía a buscar lo que él consideraba suyo. A ella. En otra vida, en otro pueblo, bajo otra ley. Él había sido su dueño por contrato, por imposición, por la cobardía de quienes vendieron su libertad. Ahora estaba ahí de pie, con la misma mirada arrogante de quien no ha aprendido a perder. No gritó. No corrió. No tembló. Solo se apartó, como lo hacen las ramas cuando el viento es demasiado fuerte. Pero el sheik lo notó. Desde su tienda, observó su reacción y bajó sin demora. Caminó hacia la caravana y saludó con cortesía tensa. Había aprendido a leer los gestos de ella como quien lee una escritura sagrada, y esa mañana, su espalda rígida decía más que cualquier palabra. El visitante exigió audiencia. Dijo que buscaba a una mujer que le pertenecía por derecho. El sheik no respondió de inmediato. Miró al cielo, como quien consulta algo más alto, y luego respondió con calma. Aquí nadie pertenece a nadie, solo a su propia voz. La tensión se hizo densa como humo de incienso en tienda cerrada. Algunos hombres de la tribu se acercaron con manos discretamente sobre los mangos de sus dagas. No era momento de guerra, pero tampoco de cobardía. Ella, mientras tanto, se mantuvo firme. No quiso esconderse. Caminó hacia el centro del campamento y se colocó al lado del sheik, no como una súplica, sino como una afirmación. Su sola presencia, erguida, con el rostro descubierto, fue suficiente para que muchos entendieran que la historia había cambiado. Que esa mujer ya no era la misma que salió huyendo por las dunas. El hombre no insistió mucho más. Sabía que, allí, ya no tenía poder. Partió con la mandíbula apretada, prometiendo volver. Pero todos sabían que no lo haría. Porque el desierto no olvida. Y la vergüenza pesa más que el acero. Esa noche, el campamento celebró en silencio. No hubo música, pero sí hogueras encendidas por largo tiempo. Ella, sentada sola frente a las brasas, miró su reflejo en una cuchara de cobre y dijo en voz baja: No gané una batalla, solo recuperé mi historia. En la cultura del desierto, no todo se decide con espadas ni con leyes escritas. Hay momentos en que la noche se convierte en tribunal, y el cielo, con sus millones de testigos luminosos, se vuelve juez. Esa noche, después de la partida del visitante, el consejo de sabios del campamento pidió reunirse. No porque dudaran de ella, sino porque sabían que lo que había sucedido no era solo personal, era político. Un reclamo así, aunque rechazado, podía tener consecuencias. Y en un mundo donde el honor vale más que el oro, hasta el silencio debía ser hablado. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. El sheik caminó al centro del círculo sagrado donde se realizaban las deliberaciones. A su lado, ella, no por obligación, sino porque así lo había pedido. Quería estar presente, no como acusada, tampoco como víctima, sino como voz. La mayoría de los ancianos eran hombres, con barbas largas y túnicas pesadas, pero entre ellos había 3 mujeres, sabias por edad y por heridas. Uno de los más antiguos alzó la voz con solemnidad. Esta mujer llegó a nosotros sin nombre, sin historia, pero no sin alma. Hoy, la historia la persigue. ¿Qué haremos nosotros? No hubo acusaciones,
solo preguntas. Y las preguntas no iban dirigidas a ella, sino al sheik, porque proteger a alguien en ese nivel era también una declaración. Él escuchó con respeto, no se apresuró en contestar. Finalmente, habló con voz firme, pero serena. No la traje aquí. Fue el desierto quien la entregó a nuestras manos. No pido que olviden lo que exige la tradición, pero les pido que recuerden lo que exige la dignidad. Ella no esperaba hablar, pero lo hizo, no por necesidad, sino por elección. Dio un paso al frente, se quitó el velo que cubría parcialmente su rostro y habló mirando al fuego, no a los rostros. No vengo a dividir, ni a esconderme. No pido defensa, pido respeto, porque no estoy hecha de escándalo, sino de historia. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier veredicto. Los rostros se inclinaron levemente. Algunos ojos se humedecieron. Era suficiente. Uno de los ancianos, el mismo que había iniciado la reunión, se puso de pie, caminó hacia ella y colocó en sus manos un collar simple de cuero con una piedra clara. No tenía valor comercial, pero en esa tierra, ese objeto representaba algo que no podía ser comprado: pertenencia. Al recibirlo, ella supo que había sido aceptada no por compasión, sino por merecimiento. No como huésped, sino como parte. Esa noche, el campamento no durmió temprano. Se encendieron hogueras adicionales, no por fiesta, sino por honra. Y mientras las sombras danzaban entre las telas, ella permaneció despierta, sentada frente a su tienda, con el collar aún en la mano. No por duda, sino por gratitud, porque había encontrado un lugar donde la justicia no venía con castigo, sino con comprensión. La luna no se asomó esa noche. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes oscuras, como si el desierto también supiera guardar silencio cuando las emociones humanas alcanzan su punto más delicado. Pero en el centro del campamento, el fuego no dormía. Las llamas bailaban con fuerza inusual, como si defendieran algo más que el calor. Ella se sentó junto a la hoguera mayor, rodeada de rostros que ahora le eran familiares, pero en sus miradas se adivinaban sombras nuevas. Porque aunque había sido aceptada, la presencia del forastero había dejado rastros invisibles. Algunos miembros de la tribu, especialmente los más jóvenes y aquellos que no habían presenciado el juicio, murmuraban en voz baja. No era rechazo, pero sí duda. Duda hacia lo desconocido. Duda hacia lo que llega sin ser anunciado. Ella, que había aprendido a leer silencios, lo entendía. No se defendió. No pidió explicaciones. Solo permaneció. Porque había algo más poderoso que justificarse. Resistir con dignidad. El sheik lo sabía. Desde su tienda, lo observaba todo sin intervenir. Pero esa noche, hizo algo que no solía hacer. Caminó hasta la hoguera y se sentó a su lado, sin palabras, sin escoltas. Solo él, su bastón, y una mirada que no se perdía en la multitud. Nadie lo había visto hacer eso antes, y ese gesto, silencioso pero visible, tuvo más impacto que cualquier discurso. Era una declaración. Él no estaba por encima. Estaba junto a ella. Algunos apartaron la vista. Otros asintieron en silencio. Y las mujeres más antiguas comenzaron a cantar muy despacio, con una melodía que hablaba de la lealtad sin promesas, del amor que no se grita, de las alianzas tejidas en noches oscuras. Ella no cantó, pero escuchó. Cada palabra de ese canto ancestral la envolvía como un manto invisible, como una respuesta no pedida pero necesaria. No necesitaba aprobación, ya no. Lo que necesitaba era permanecer en paz consigo misma. Y ese canto era suficiente. Horas después, cuando el fuego ya era solo brasas, ella aún permanecía despierta. El sheik se había retirado sin decir adiós, pero dejó a su lado una pequeña piedra plana con un grabado sencillo, una estrella. Ella la tomó, la giró en su palma y la guardó cerca del pecho, porque entendía lo que él no había dicho, que incluso en noches sin luna, alguien puede convertirse en guía.
y que el fuego que no se apaga es el que se lleva dentro. El amanecer llegó sin ruido, como si el cielo supiera que aquel campamento ya no necesitaba más pruebas. Pero bajo la calma aparente, las decisiones seguían fermentando como agua bajo piedra caliente. Después del juicio, después de la noche sin luna, algo había cambiado en el aire. Ella lo sentía al caminar por los senderos de tierra que conectaban las tiendas. Algunos la saludaban con una sonrisa abierta, otros apenas con un gesto de cabeza. Y aunque ninguno la despreciaba, era claro que ciertos lazos aún estaban por tejerse. El consejo había dictado que podía quedarse, que su palabra tenía peso, pero había algo que ni los sabios podían determinar, el lugar exacto que ocuparía dentro de la tribu. Ser protegida no era lo mismo que pertenecer, y pertenecer en esas tierras no se decretaba. Se ganaba con el tiempo, con las acciones, con la paciencia de quienes no temen las miradas largas, y ella lo sabía. Por eso no pedía prisa. Solo seguía sirviendo el té al amanecer, cociendo al atardecer y escuchando historias junto al fuego cuando la noche lo permitía. Fue en una de esas mañanas, mientras separaba hierbas junto a las demás mujeres, que escuchó el rumor. Una nueva reunión sería convocada. No entre ancianos, sino entre jefes de linajes menores, los mismos que habían dudado durante el juicio. Querían discutir su permanencia. No por desconfianza, sino por temor. Temor a que su presencia atrajera nuevamente al pasado. Temor a que el sheik, al protegerla, se alejara de antiguas alianzas. Aquello no era un juicio, era una negociación. Y ella comprendió de inmediato. Su existencia ya no era solo íntima, era política. El sheik lo supo antes de que la noticia se extendiera. Y como era su costumbre, no la mandó llamar. Fue hasta ella, en silencio. Se sentó a unos pasos y le habló con voz baja, como quien recita una verdad que no necesita adornos. Si decides irte, nadie lo impedirá. Pero si decides quedarte, lo harás sabiendo que habrá más viento. Ella no respondió de inmediato, pero miró sus manos, cubiertas de polvo de flores secas, y dijo sin elevar la voz: «Ya no huyo del viento». Aprendí a caminar dentro de él. Aquella tarde, no se retiró a su tienda. Caminó hasta la plaza de tierra batida donde los líderes se reunirían, no con desafío, sino con firmeza. Sus ropas eran sencillas, el velo descansaba sobre los hombros, no llevó argumentos, llevó presencia. Y ante los hombres que discutían su lugar sin conocerla, hizo algo que nadie esperaba. Extendió sobre la mesa central un pedazo de tela bordada por sus manos, con símbolos de la tribu, de las estrellas y de una flor abierta bajo tormenta. Y dijo solamente: «No vine a dividir, vine a sumar». Y se retiró. No se quedó a escuchar lo que dirían, porque a veces, lo más poderoso no es quien vence el debate, sino quien lo trasciende. El desierto, al caer la tarde, toma un tono que no pertenece ni al día ni a la noche. Es un momento suspendido, donde el sol ya no quema, pero la luna aún no consuela. Fue en esa hora ambigua, cuando ella, sentada al borde del mercado ambulante del campamento, observó cómo los niños jugaban entre los puestos de especias y sedas. Había algo de risa, algo de polvo y algo de eternidad en el ambiente. Y entre todo eso, apareció él, el sheik, no como líder, no como protector, sino como hombre. Caminaba sin escoltas, con la túnica abierta en el cuello, como si necesitara menos símbolos y más verdad. Se acercó sin prisa, con los ojos limpios de pretensiones. Se detuvo a su lado y le ofreció una pequeña cesta con frutos secos y pan. Ella aceptó, no por hambre, sino por cortesía. Se sentaron en una sombra compartida por una palmera curvada por los años. No hablaron al principio. Las palabras, entre ellos, siempre esperaban el momento justo para nacer. Pero esa tarde, él no fue indirecto. Miró el horizonte y dijo: «He sostenido muchas cosas con estas manos,
el bastón, el honor de mi linaje, las decisiones de mi pueblo, pero no sé si estoy preparado para sostener lo que tú representas. Ella no respondió, no porque no tuviera qué decir, sino porque entendía que él no buscaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta, y así lo hizo. El sheik bajó la mirada, por primera vez en mucho tiempo, y confesó: no quiero que este lugar te encierre, quiero que lo elijas, y si lo eliges, que sea para caminar a mi lado, no detrás de mí, no como adorno, no como símbolo, sino como algo nuevo, que aún no sé nombrar. El silencio entre ambos no fue incómodo, fue denso, fértil. Ella volvió la vista hacia los niños. Uno de ellos sostenía una cometa hecha con retazos de tela y cuerdas torcidas. Volaba bajo, pero volaba. Y entonces, con voz serena, ella dijo: lo que no tiene nombre aún, a veces es lo más real. Esa noche, mientras las lámparas se encendían una a una, el sheik hizo algo inesperado. Reunió a los líderes menores, los mismos que días antes habían dudado de su permanencia, y habló sin rodeos. He protegido a esta mujer porque el desierto me la confió. Pero hoy les digo que no es protección lo que ofrezco. Es alianza, porque en ella no hay amenaza, hay nueva raíz. No todos aplaudieron, no todos comprendieron, pero nadie se opuso. Porque había algo en su voz que ya no dejaba espacio para dudas. Ella no fue consultada previamente, pero no lo necesitaba. Sabía, por la forma en que latía su corazón, que esa también era su respuesta. El tamarindo del centro del campamento no era el árbol más alto, ni el más frondoso, pero sí el más antiguo. Decían que había sido plantado por la primera mujer que llegó a esas tierras huyendo de una guerra que nadie quiso contar. Desde entonces, cada generación había cuidado de él como si fuera una historia viva. Las ramas se inclinaban hacia el este, como buscando algo, y su sombra, en los días de mayor calor, era la más buscada por los cansados, los recién llegados, y los que aún no sabían que estaban a punto de empezar de nuevo. Fue allí donde ella se sentó esa mañana, después de la declaración pública del sheik. No para esperar nada, solo para respirar. A su lado, colocó la tela bordada con la flor bajo tormenta, aquella que había dejado sobre la mesa 2 días antes. La sostuvo entre los dedos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en sobrevivir. Pensó en crecer, en echar raíces, en florecer en un lugar que no pedía explicaciones, sino verdad. Las hojas del tamarindo caían sobre su regazo como bendiciones mudas. Y por dentro, algo se ordenaba. Una de las niñas pequeñas del campamento se le acercó en silencio, con un ramo de flores silvestres en la mano. No dijo su nombre. Solo extendió las flores y corrió de vuelta hacia su madre. Ella las tomó, y sin pensarlo, las colocó en su propio cabello, justo por detrás de la oreja. Al hacerlo, no hubo espejo. Pero tampoco hubo duda. Ya no era una extraña. Era parte de algo que, aunque aún sin forma definida, comenzaba a tener alma. Más tarde, el sheik la encontró allí. No para hablar de decisiones, sino para compartir sombra. Se sentó en el otro extremo de la banca de piedra, con una jarra de infusión de dátiles y jengibre. No ofreció palabras, pero sí la jarra. Bebieron en turnos, mirando hacia el horizonte donde las dunas parecían dormidas. Y en ese silencio compartido, ambos entendieron que ya no estaban definiendo el pasado, sino diseñando el porvenir. Antes de irse, él sacó de entre sus ropas una pequeña pieza de metal con forma de media luna. Era una de las insignias antiguas de su familia, usada solo por quienes ocupaban un lugar en el consejo interior. No la entregó como premio. La dejó sobre la piedra, entre ellos, y dijo: «Tómala solo si sientes que ya no eres huésped». Ella no la tocó en ese momento, pero tampoco la rechazó, porque sabía que hay decisiones que no se toman con la mente, sino con el alma. Esa noche, bajo la luz tenue de las lámparas,
Regresó al tamarindo y recogió la media luna. La colgó en una cinta de cuero, se la colocó al cuello y cerró los ojos. En su pecho, el frío del metal se convirtió en promesa. Una promesa no de poder ni de posición, sino de renacimiento. Desde el día en que colgó la media luna al cuello, algo en ella cambió, aunque ningún título fue pronunciado y ninguna ceremonia fue celebrada. No vestía joyas, no usaba colores llamativos, no caminaba escoltada. Pero cuando ella cruzaba el mercado, los comerciantes se apartaban con respeto. Cuando hablaba durante las reuniones comunitarias, los ancianos guardaban silencio. Y cuando las mujeres buscaban consejos sobre sus hijas, sus manos eran las que buscaban primero, no porque se autoproclamara guía, sino porque su sola presencia recordaba a todos que la fuerza no siempre grita. A veces, simplemente está. Los días comenzaron a girar en torno a una nueva rutina, más conectada a la tierra, a las decisiones compartidas y al cuidado colectivo. Ella se levantaba antes del amanecer para ayudar en la cocina común. Preparaba panes planos, revisaba las reservas de especias, bordaba los nombres de los niños que necesitaban nuevas prendas en un cuaderno de tela. Era detalle tras detalle cómo se convertía en parte de la estructura invisible que sostenía a la tribu, esa que nadie ve, pero todos sienten. Una tarde, mientras trenzaba el cabello de una niña pequeña, una de las mujeres mayores se acercó y le dijo con dulzura firme: «Te convertiste en una de nosotras sin pedir permiso. Y eso, hija, es lo más difícil y lo más puro». Ella no respondió. Solo sonrió con los ojos, porque había aprendido que el reconocimiento verdadero no se entrega en voz alta. Llega en los gestos más simples, en las flores dejadas frente a su tienda, en las tazas de té que alguien deja esperando, aún humeantes, cuando el sol apenas comienza a salir. Esa noche, bajo el cielo limpio, caminó sola hasta el tamarindo y se sentó bajo sus ramas. No era una reina en el sentido tradicional. No tenía trono ni cetro, pero al cerrar los ojos, sintió algo más profundo que el poder, pertenencia, porque reinar, en aquel rincón del mundo, no era dominar, era cuidar. El mercado del oasis era un universo en sí mismo. Bajo toldos color ámbar y lonas polvorientas, los días transcurrían entre regateos, aromas de canela y voces cruzadas. Era el lugar donde las noticias viajaban más rápido que el viento, donde los visitantes dejaban semillas de otros mundos y donde la tribu observaba sin parecer que miraba. Aquella mañana, ella cruzó el mercado sin intención de destacar, con su túnica de lino claro y el cabello recogido de manera sencilla. Iba por hierbas secas, quizás dátiles, quizás nada. Pero su presencia no pasaba desapercibida. Los ojos la seguían, no con desprecio, sino con curiosidad. Ya no era la desconocida silenciosa, ni la forastera rescatada entre las dunas. Ahora caminaba con el símbolo de la media luna al cuello y el aire de quien ya no necesita pedir permiso para habitar. Algunos se inclinaban con respeto, otros la miraban con reservas, pero incluso los que no la aprobaban, la reconocían. Porque el poder que no se impone, transforma, y ella no había tomado espacio, lo había construido con paciencia, silencio y verdad. Una mujer joven, vendedora de especias, se acercó para ofrecerle flores secas de hibisco. Al colocar el paquete en sus manos, le susurró: «Hay quienes dicen que no eres de aquí, pero el oasis te ha elegido, y eso no se discute». Fue la única frase del día que llevó consigo de regreso, no por el contenido, sino por la forma. Era la primera vez que alguien decía: «El oasis te ha elegido», como si el desierto mismo tuviera voluntad, y quizás la tenía. Al volver, pasó por el pozo donde las niñas jugaban con cántaros vacíos. Una de ellas se le acercó con timidez y preguntó si ella alguna vez había tenido miedo. Ella la miró sin bajar la vista y respondió: «Sí, y sigo teniéndolo. Pero ahora camino con él, no detrás de él». La niña no entendió del todo,
pero asintió como quien guarda una semilla sin saber aún qué flor será. De regreso en su tienda, colocó las flores de hibisco sobre una bandeja de barro y encendió un pequeño incienso. Mientras el aroma llenaba el espacio, entendió algo esencial. No se trataba de ser aceptada por todos. Se trataba de ser fiel a lo que ya había brotado dentro de ella. Y ese tipo de fidelidad no se gana en un día. Se cultiva a diario, como se cultivan los senderos del mercado, paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto. Las nubes aparecieron esa mañana sin previo aviso. No eran pesadas, pero sí inusuales. El cielo, siempre limpio sobre el oasis, se cubría ahora con una capa delgada, casi translúcida, como si presintiera lo que aún no había sido dicho. Ella despertó con el presentimiento pegado al pecho. Lo sintió en el aire, en el movimiento de las aves, en el murmullo inquieto de los camellos. Incluso el sheik, acostumbrado a leer el viento y sus señales, salió más temprano de su tienda y permaneció de pie, observando el horizonte con los brazos cruzados. Fue al mediodía cuando llegaron. 3 jinetes cubiertos con capas oscuras y rostros que no traían arena, sino rencor. No venían como comerciantes, tampoco como peregrinos. Traían consigo un mensaje que no necesitaba palabras. Uno de ellos desmontó con lentitud y pidió hablar con el sheik. Lo hizo con cortesía superficial, pero sus gestos eran afilados. No traían armas visibles, pero cada palabra era una amenaza envuelta en seda. Nuestro Señor no ha olvidado lo que fue tomado, y espera que se le devuelva lo que por sangre le pertenece. Ella no estaba presente cuando esas palabras fueron dichas, pero las sintió, como si el pasado, ese que había creído enterrar, se filtrara por las rendijas del presente. Lo supo antes de que alguien se lo contara. Caminó hacia el círculo central con paso firme, y esta vez no evitó las miradas. No buscaba refugio. No buscaba explicaciones. Buscaba enfrentar lo que una vez la quebró. Y al verla llegar, el sheik no se sorprendió. Solo asintió, como quien reconoce la llegada de una verdad que ya no se puede postergar. Los jinetes la miraron con desprecio encubierto. Uno de ellos murmuró algo sobre mujeres que olvidan su lugar. Ella no respondió. Ni siquiera cambió su expresión. Se mantuvo en pie, en silencio, mientras el sheik declaraba: aquí, nadie se devuelve como objeto. Y si alguna vez pensaron que podrían reclamarla como quien reclama una propiedad, han venido al lugar equivocado. La tensión fue densa como incienso en cuarto cerrado. Pero nadie desenfundó armas. Porque el poder no siempre se muestra con violencia. A veces, se impone con firmeza y dignidad. Los jinetes, al no obtener lo que buscaban, partieron con las mismas palabras con las que llegaron, envueltas en veneno. Pero se fueron. Y eso bastaba. Por ahora. Esa noche, cuando el fuego fue encendido, la tribu se reunió sin necesidad de convocatorias. Todos sabían que algo había sido defendido. No solo ella, no solo su historia, sino el derecho a reescribirla. Porque cuando el enemigo regresa y no logra quebrarte, es entonces cuando verdaderamente empieza tu libertad. La mañana siguiente no trajo amenazas ni visitas indeseadas, pero el aire seguía denso. Era como si el campamento entero respirara con cautela, esperando a que la tensión terminara de disolverse entre las piedras calientes. Ella no cambió su rutina. Salió temprano, como siempre, con su cuaderno de tela bajo el brazo, dispuesta a revisar el estado del aljibe y las provisiones de la cocina. Sin embargo, en cada esquina, sentía los ojos sobre su espalda. No de sospecha, sino de expectativa. Todos sabían que algo más debía decirse, y esta vez, ella no esperaría que otros hablaran por ella. A media mañana, pidió permiso al consejo para tomar la palabra. No era común que una mujer lo hiciera sin que le fuera solicitado, pero ya no era una mujer común. No era huésped. No era protegida. Era raíz viva en esa tierra, y por eso, su voz ya no debía ser umbral, debía ser centro.
El sheik, sentado en su lugar habitual, no dijo nada, solo asintió. Y el silencio que se formó alrededor de ella fue absoluto, como el que precede a las tormentas que cambian los contornos del desierto. Se colocó de pie en el círculo mayor, entre los sabios, los comerciantes, las niñas con flores en el cabello y los jóvenes que afinaban sus lanzas en los bordes. No alzó la voz, pero cada palabra suya cortó el aire como un cuchillo de obsidiana. No vengo a pedir protección, vengo a reclamar mi espacio. No soy esclava de nadie, no soy deuda ni moneda de cambio, no fui rescatada para ser escondida, ni traída para ser agradecida. Estoy aquí porque elegí quedarme. Y si he de pertenecer a esta tribu, será con dignidad, no con miedo. No hubo interrupciones, ni siquiera un murmullo, solo el crujir de la madera bajo los pies de los más antiguos. En los rostros, una mezcla de sorpresa, respeto y, en algunos, vergüenza, porque entenderán que ella había dicho lo que muchos sentían, pero no se atrevían a pronunciar. El jeque, sin prisa, se levantó al final y declaró: «Cuando el valor se expresa así, no queda nada por discutir». Esa tarde, una nueva bandera fue cosida por las mujeres de la tribu. No llevaba colores reales ni símbolos de guerra. Apenas un solo emblema, una flor abierta en medio de un vendaval. Fue colgada sobre la tienda central, no como homenaje, como declaración, de que ninguna historia comienza siendo perfecta. Pero toda historia puede ser reescrita con coraje, fuego y verdad. El oasis había cambiado, no en su geografía, sino en su alma. Lo que antes era un campamento nómada marcado por estructuras ligeras y pasos temporales, empezaba a consolidarse como algo más profundo, más duradero. Las tiendas seguían de pie, pero algunas ya tenían cimientos de piedra baja. Se hablaba, entre murmullos y planes, de levantar una casa comunal, una pequeña escuela, un jardín medicinal, y en el centro de esas ideas estaba ella, no porque lo exigiera, sino porque lo inspiraba. El sheik propuso algo inédito: formar un nuevo consejo, uno que no solo representara a las antiguas familias, sino también a los rostros nuevos, a las mujeres sabias, a las voces jóvenes. Era un gesto radical pero inevitable. Y cuando se le preguntó a ella si aceptaría ocupar uno de esos asientos, no respondió de inmediato. Caminó hasta la raíz del tamarindo, tocó su corteza con los dedos y dijo: «No quiero un lugar para hablar más fuerte, quiero uno para escuchar más hondo». Así, bajo la sombra de ese árbol y con la bendición del desierto, nació el primer círculo mixto del oasis, un espacio donde no solo se decidía el precio del trigo o la ruta de las caravanas, sino también cómo se educarían las niñas, qué rituales serían preservados, qué saberes del pasado merecían renacer. Y ella estaba ahí con el velo ligero, la mirada firme y las manos siempre ocupadas en algo que daba sentido. Las niñas comenzaron a imitarla, no en su ropa, sino en sus gestos. Se sentaban erguidas, hablaban sin bajar la cabeza, sostenían la mirada. Y los hombres, poco a poco, empezaron a escuchar con más atención, no por temor, sino por respeto, porque algo en su manera de habitar el espacio recordaba a todos que el poder verdadero no se impone, se cultiva. El sheik la observaba desde lejos. No necesitaba intervenir. Ella no le quitaba el liderazgo, lo multiplicaba. Y al final de la tarde, cuando los últimos rayos del sol teñían de oro las lonas del campamento, supo que el oasis ya no era el mismo, porque ahora tenía alma compartida. El aire esa noche tenía un perfume distinto. No era incienso ni especias, era algo más sutil, más difícil de nombrar: paz. De esa que no se grita ni se proclama, pero que se siente en la forma en que las personas se miran, en cómo los pasos ya no suenan con prisa, sino con firmeza. El consejo mixto había sido establecido hacía solo unos días, pero su existencia ya comenzaba a transformar el ritmo del oasis. No se trataba de imponer una nueva era,
Era simplemente reconocer que esa nueva era ya había comenzado. Desde que ella había sido vista no como huésped, sino como raíz. Se decidió celebrar, no con banderas ni desfiles, sino con un encuentro bajo las estrellas. Se colocaron alfombras alrededor del tamarindo. Se encendieron faroles colgantes de aceite que tintineaban con el viento. Las mujeres cocinaron platos tradicionales y nuevos, mezclando lo que habían aprendido de sus madres con lo que ella misma había enseñado. Infusiones dulces con flor de anís, panes con dátiles y semillas. Los niños decoraron la plaza con cintas, y los ancianos, por una vez, no sentenciaron, solo escucharon. Ella no ocupó el centro. Caminaba entre todos, recogiendo tazas vacías, ajustando velos de niñas pequeñas, saludando a los recién llegados. Había en su andar una calma que no se puede fingir, una autoridad que no se exige, pero se reconoce. El sheik la observaba desde lejos con una copa de cobre entre las manos. Ya no era necesario que hablara por ella. Cada gesto suyo hablaba mejor que cualquier discurso. A mitad de la noche, una de las mujeres del consejo pidió silencio. Se acercó con una caja de madera clara y la colocó a los pies del tamarindo. Dentro, había pequeñas cintas de tela bordadas con palabras distintas: confianza, raíz, esperanza, fuego, palabra. Cada quien debía tomar una, sin mirar, y conservarla como símbolo de lo que habían elegido sostener. Ella tomó la suya y la desplegó. Permanencia. Sonrió en silencio, como quien reconoce una señal que no esperaba, pero entiende por completo. Esa noche no hubo discursos. Hubo canciones. Las ancianas cantaron melodías olvidadas, y las más jóvenes inventaron estrofas nuevas. Las voces se mezclaban sin reglas, como si la historia estuviera siendo contada otra vez, pero esta vez con todas las voces incluidas. Y bajo la luz dorada de las lámparas, quedó claro que no se celebraba una victoria. Se celebraba algo mucho más raro y más bello: la decisión colectiva de quedarse, de hacer de ese pedazo de desierto un hogar. El último día de primavera llegó sin anuncio, pero con una luz distinta. El cielo amaneció despejado, y el viento traía consigo un aroma dulce, mezcla de jazmines nuevos y dátiles maduros. Ella despertó antes que todos, no por obligación, sino porque su cuerpo conocía el ritmo del sol. Se envolvió en una túnica de lino claro, caminó descalza hasta el jardín y se detuvo frente al árbol de tamarindo que habían plantado años atrás. Las ramas estaban pesadas de frutos. Acarició el tronco con la palma abierta y cerró los ojos por un instante. Agradecer, pensó, es una forma de amar sin palabras. Ese día, el oasis celebraba su aniversario de renacimiento, no el de su fundación, ni el de alguna victoria. Era el día en que, 5 años atrás, se había encendido una lámpara de aceite en una tienda del desierto, y con ella, una vida nueva. No hubo ceremonia oficial, solo una reunión sencilla al atardecer, en el mismo jardín donde todo había comenzado. Las alfombras fueron colocadas sobre la piedra tibia, los faroles colgados de los arbustos más altos, y los niños corrían descalzos mientras los ancianos les contaban historias. Entre ellos, Elías dirigía una pequeña obra de teatro improvisada con los mellizos de protagonistas y una cabra que se escapaba cada 2 frases. Ella observaba todo desde una banca baja de madera, con una taza de infusión en la mano y el cabello suelto, ya con hebras plateadas. A su lado, el sheik leía en voz baja un poema antiguo, no para conquistarla, sino para recordarle que, incluso después de tantos amaneceres juntos, su amor aún merecía palabras nuevas. Cuando Sara y Malik se acercaron con flores silvestres recogidas del borde del oasis, ella los abrazó sin contener la emoción. No eran flores caras, pero eran verdaderas, y eso bastaba. Al caer la noche, un grupo de mujeres del pueblo cantó una melodía suave que hablaba de raíces que no nacen del suelo, sino del alma. Todos se unieron al coro, sin partituras, sin ensayo. El oasis,
Por primera vez, no parecía una frontera, sino un hogar. Y no por las piedras, sino por la gente que lo habitaba. Ella se levantó al final de la canción y miró a su alrededor. Reconocía cada rostro, cada rincón, cada historia. Pensó en su madre, en el barco que la trajo, en la niña que fue, en la mujer que se había convertido. Y entonces, con el corazón lleno y la mirada serena, supo que el amor no había vencido por la fuerza, sino por su permanencia. Y eso, en un mundo donde tanto cambia, era el mayor milagro de todos. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.